Abramos la palabra de Dios y vayamos a la primera carta de Pablo a Timoteo. Las cartas a Timoteo y Tito son las cartas finales que Pablo escribió hacia el final de su vida. Y las tres últimas cartas que escribió, siendo segunda de Timoteo la última, están relacionadas con el siervo del Señor sirviendo en la iglesia. El tema del que habla primera de Timoteo es la iglesia y su pastor. La actitud que debe tener cada pastor y líder en la iglesia, cómo debe vivir y cómo debe manejar los asuntos de la iglesia. Es interesante notar que las últimas tres cartas de Pablo tienen este mismo tema. Pablo sentía que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin y le preocupaba que la siguiente generación mantuviera los mismos principios y también los mismos valores que él mismo tenía como siervo del Señor. Y en sus cartas anteriores, él habló más sobre la vida cristiana, pero en estas últimas tres cartas se enfoca más en que los líderes de la próxima generación tengan los mismos valores y les da advertencias proféticas sobre cómo serían las cosas en los últimos días para prepararlos para ese tiempo futuro. Aquí podemos notar que Pablo abre su corazón a Timoteo. Es muy interesante que podamos leer esta carta desde esa perspectiva para poder ver algunas de las cosas más importantes que un siervo del Señor debe tener en cuenta. Primero, Pablo dice en 1 de Timoteo capítulo 1, verso 3, no permitas que se enseñen doctrinas extrañas en tu iglesia. Si eres un líder en tu iglesia, tienes la responsabilidad de supervisar la enseñanza que se da en tu iglesia. Debes estar alerta. En los primeros días de la iglesia, los creyentes tenían la libertad de ponerse de pie y compartir lo que había en sus corazones, y algunos podían tener ideas muy extrañas. Podemos entender que en ese tiempo no tenían todavía el Nuevo Testamento. Por eso hablaban de esa manera. Pero incluso hoy, con el Nuevo Testamento, todavía hay personas con ideas extrañas que se levantan y dicen cosas en la iglesia y no debes permitir eso. No permitas que ninguna persona enseñe doctrinas extrañas y no te involucres en discusiones. Muchas veces Pablo le dice a Timoteo en la primera y segunda carta, no te involucres en discusiones. Ese es uno de los consejos más importantes que él le da a Timoteo. No te involucres en interminables discusiones y disputas porque eso no ayudará. Menciona incluso genealogías y especulaciones. Con la palabra especulaciones se refiere a asuntos que no se mencionan en las escrituras, como quién fue la esposa de Caín. No necesitas conocer las respuestas a tales preguntas, porque no te beneficiará de ninguna manera. Hay muchas preguntas similares, pero no te involucres en tales especulaciones. En contraste con todo esto, vemos lo que dice el verso 5. Este es un verso muy importante. ¿Sabes cuál es el propósito de toda enseñanza en la iglesia? La meta final es lograr que las personas tengan amor. La meta final es el amor. Y si las personas en tu congregación no han aprendido a amar a Dios con todo su corazón y a amar a su prójimo como a sí mismos, entonces no has tenido éxito en tu ministerio. Si solo has tenido éxito en lograr que salgan y compartan el Evangelio con otros y no en amar a Dios con todo su corazón y amar a su prójimo como a sí mismos, has fracasado. ¿Y cuántos predicadores después de tantos años de enseñar en la iglesia realmente han guiado a la gente a amar a Dios con todo su corazón y a amar al prójimo como a sí mismos? De esas personas sí podemos decir que han sido verdaderamente exitosos en su ministerio. Este es el amor nacido de un corazón puro. El otro día mencionaba que un corazón puro es un corazón que ama a Dios completamente, de una buena conciencia y de una fe sincera. Así que no es solo amor, es amor que proviene de un corazón que ama a Dios completamente, amor que proviene de una buena conciencia
Porque es muy importante que un hombre viva con una conciencia limpia. Pablo enfatizó frecuentemente hasta el final de su vida la importancia de una buena conciencia. Lo mencionó cuando se presentó ante el sumo sacerdote en Hechos 23, verso 1, y ante Félix en Hechos 24, verso 16. Ahora se lo dice a Timoteo en sus últimos años, porque él había visto cómo muchos obreros cristianos se habían destruido a sí mismos al no mantener una buena conciencia. Este es un versículo clave para que lo tengas en cuenta cuando estés tratando de edificar una iglesia. Eres un ministro competente del Evangelio si has trabajado de esa manera en la iglesia, para guiar a la gente a tener amor por Dios con un corazón puro, que es el lugar solo para Dios, guiando a la gente a vivir con una conciencia limpia en todo momento y tener una fe simple y sincera en el Señor. Lograste es que la gente confiara en el Señor, no solo que creyeran en Él para llevarlos al cielo y perdonar sus pecados, sino también para que confíen en Él para las pruebas diarias de la vida. Luego dice en el verso 6, algunos se han desviado de estas verdades fundamentales. Cuando te desvías de todas estas verdades fundamentales en tus enseñanzas y enfatizas asuntos pequeños, estos se convierten en los problemas principales, porque tu enseñanza no enfatiza lo más importante, sino que enfatizas todos estos asuntos pequeños y triviales que no son tan importantes. Y eso termina en discusiones inútiles y en argumentos. Dice en el verso 7, pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad no saben de qué hablan ni entienden lo que con tanta seguridad afirman. He escuchado a muchos predicadores en la cristiandad de hoy y tengo que admitir que muchos de ellos no saben lo que dicen. Como dicen este verso, pero en realidad no saben lo que dicen. Solo predican lo que han leído en algún libro, estudiado en algún seminario, o escuchado de alguien más, pero no han permitido que la palabra de Dios se convierta en parte de su vida diaria. No han llegado al punto en el que aman a Dios con todo su corazón. Entonces, ¿cómo pueden guiar a otros hacia esa vida? La palabra que escuchas de un hombre de Dios la recibes de segunda mano. Todo lo que estás escuchando en estos días es de segunda mano. Así que tú debes llevar esas verdades delante de Dios y decir, Señor, por favor, conviértelas en palabras de primera mano. Eso significa, haz que estas palabras sean reales en mi vida. Y entonces podrás predicar eso como tu mensaje. Ya no será solo un mensaje de segunda mano que escuchaste de alguien más. Ahora lo has convertido de primera mano al aplicarlo en tu propia vida y has llegado a una experiencia viva con Dios acerca de estas verdades que has escuchado. Después de eso, ya no es el mensaje de otra persona, es tu mensaje. Pero si no lo conviertes en parte de tu vida, siempre estarás predicando el mensaje de otra persona. ¿Sabías que puedes convertir cada mensaje que yo predico en tu mensaje? Es muy simple. Aplícalo en tu vida. Muchas personas me han preguntado, hermano Zach, ¿puedo predicar tu mensaje? Claro, pero con una condición. Primero tienes que vivirlo. No tienes que citarme, no tienes que decir siempre, esto es lo que escuché del hermano Zach. No, no quiero ningún crédito por ello, pero primero tienes que vivirlo. Si lo predicas sin vivirlo, te digo en el nombre de Jesús que tú mismo te destruirás. Convierte el mensaje en algo de primera mano, vívelo y predícalo como tu propio mensaje. De lo contrario, serás como un maestro de la ley que no sabe lo que habla. Pablo dice sobre la ley en el capítulo 1, verso 8 y 9. Sabemos que la ley es buena si se aplica como es debido. Tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido para los justos. Un hombre justo no necesita la ley. ¿Por qué necesitarías una ley que dice no cometerás adulterio cuando ni siquiera cometes adulterio en tus pensamientos? ¿Por qué necesitarías una ley que dice no matarás cuando ni siquiera te enojas con la gente? Un hombre justo no necesita estos 10 mandamientos porque está viviendo a un nivel superior. ¿Por qué los necesitaría? Su estándar es mucho más alto. En cambio, la ley fue hecha para los malvados y rebeldes, para los impíos y pecadores y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito. Esto ya lo hemos mencionado, cómo somos libres de la ley cuando andamos en el Espíritu. Hay algo más que Pablo enfatizó mucho hacia el final de su vida. Él dice, miren mi ejemplo, vean cómo viví.
Esto es lo que siempre le dice a Timoteo. ¿Sabes cómo viví? ¿Has visto cómo viví? Dice el verso 12. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Ahora bien, aunque Dios llama soberanamente a las personas a su ministerio, este versículo nos dice que antes de poner a un hombre en el ministerio, Él lo prueba. Creo que el apóstol Pablo fue probado por un periodo de 10 años, desde Hechos capítulo 9, cuando fue convertido, hasta Hechos capítulo 13, cuando fue enviado al ministerio, un periodo de unos 10 años. ¿Y qué estaba sucediendo en esos 10 años? Dios estaba observando a este hombre para ver si él era fiel en su vida diaria. Y después de probarlo por 10 años y ver su fidelidad, entonces dijo, ahora sí te enviaré a servirme. Así que si Dios te llama, primero te pondrá a prueba. Yo sé que Él también me probó a mí por casi 10 años, después de dejar mi trabajo, antes de abrir el ministerio que realmente tenía preparado para mí. No creas que tan pronto entres en la obra cristiana tendrás un ministerio ungido. Dios te probará para ver si eres fiel en las cosas pequeñas. Y si eres fiel y te humillas bajo las autoridades que Dios pone sobre ti, eres fiel en las cosas pequeñas, fiel para estudiar su palabra, fiel con tu dinero, tu tiempo, eres íntegro, honesto y fiel en la pureza, puede que seas probado por 10 años, pero Dios te pondrá en un ministerio. Y cuando Dios te pone en el ministerio, puedes hacer más en un año que en 10 años tratando de hacer algo por ti mismo. Pablo dice, Cristo me puso en el ministerio, no fue ningún hombre. Dice el verso 13, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Verán, Dios no solo pone a personas santas en el ministerio, Él pone a personas que fueron pecadores en su vida pasada. Él las hace santas, aunque antes hayan sido terribles pecadores. Esto sirve de aliento para todos los que han vivido una vida muy perversa en el pasado. Hay un escrito del siglo II que dice, Jesucristo, para mostrar que no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, escogió a algunos de los peores pecadores de su tiempo para hacerlos sus apóstoles. Pablo fue uno de ellos. Luego él dice en el verso 15, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Lo que está queriendo decir es, entre todos los pecadores del mundo entero, yo soy el más grande. Y Jesús me escogió y me convirtió en el más grande apóstol. Así que Dios no necesariamente escoge a personas que han sido criadas en hogares muy temerosos de Dios y que han vivido vidas muy piadosas siempre. A veces sí lo hace, pero también escoge a personas que han vivido en las profundidades del pecado. Escoge a adúlteros, ladrones, borrachos y drogadictos y los convierte en apóstoles para probar que el pecado en la vida de alguien antes de ser convertido no descalifica a nadie, ni siquiera para llegar a ser un gran apóstol. Pablo, el más grande pecador, se convirtió en el más grande apóstol. Esto sirve de aliento para todos los que han vivido en pecado y sienten, he pecado tanto, Dios no puede hacer mucho a través de mí. Pero Dios puede hacer mucho a través de ti si confías en Él y te arrepientes de tu pecado. Ahora quiero que notes un progreso en la comprensión del apóstol Pablo sobre su propia pecaminosidad. Muchos piensan que cuando más se acercan a Dios, menos conscientes serán del pecado en sus vidas, pero eso no es cierto. Toda persona piadosa reconoce que cuanto más se acerca a Dios, más consciente es de su propio pecado, porque Dios es tan santo. Isaías vio la santidad de Dios y dijo, Señor, soy un hombre pecador. Job, Pedro, Juan y Pablo dijeron lo mismo. En Primera de Corintios 15, verso 9, unos 10 años antes de escribir Primera de Timoteo, Pablo dijo, yo soy el más insignificante de los apóstoles. Él se veía como el menor de los apóstoles. 5 años después, en Efesios 3, verso 8, se rebaja aún más y dice, soy el más insignificante de todos los creyentes. Y 5 años más tarde, cuando escribió Primera de Timoteo, se rebajó aún más todavía y dijo, soy el peor de todos los pecadores. Entonces, ¿qué es el crecimiento espiritual?
El crecimiento espiritual es una mayor conciencia de tu pequeñez y tu inutilidad, de cómo eres el más insignificante de los apóstoles, de los santos y el peor de los pecadores. ¿Es así como tú estás creciendo? Entonces estás creciendo en la dirección correcta. Eso significa que te estás acercando cada vez más a Dios. Mucha gente piensa que cuando se acerca a Dios ya no tendrá conciencia del pecado en su vida, porque ha alcanzado la victoria, pero no es así. A medida que nos acercamos a Dios, descubrimos pecados que antes ni sabíamos que existían en nosotros. ¿De acuerdo? En los versículos 18 y 19, Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron. Él dice, hubo unas personas que no mantuvieron una buena conciencia. ¿Y saben lo que pasó? Hicieron naufragar sus vidas, perdieron su fe. ¿Cómo se pierde la fe? A veces se oye de creyentes que pierden la fe. Pero ¿cómo pierden la fe? He escuchado historias de cristianos realmente nacidos de nuevo que aman al Señor, pero después de haber ido a un seminario bíblico liberal o algo por el estilo, terminan perdiendo la fe al escuchar lo que se enseña allí. ¿Cómo perdieron su fe? Primero, no deberían haber ido allí. Segundo, tenían que mantener una buena conciencia. Perdemos nuestra fe cuando no mantenemos una buena conciencia, cuando decimos cosas que no son ciertas y cuando no defendemos nuestras convicciones. Supongamos que alguien cometió el error de ir a un seminario liberal para obtener un diploma. Si esta persona hubiera tenido una buena conciencia, se habría enfrentado al profesor diciendo, lo siento, señor, eso está mal, no concuerda con la palabra de Dios. Obviamente lo habrían expulsado en menos de un mes, pero al menos él no hubiera perdido su fe. Pero mucha gente no mantiene una buena conciencia y simplemente se quedan callados. El Señor está siendo deshonrado por todos lados y se quedan callados. Personas así merecen perder su fe e ir al infierno, porque el infierno está hecho para los cobardes. Apocalipsis 21, verso 8. Está hecho para quienes no tienen el valor de defender la verdad. Y si eres así, mereces ir al infierno, sin duda. Pero el cielo está hecho para aquellos que defienden sus convicciones. Si no mantienes una buena conciencia, naufragarás en tu fe. Eso es lo que dice la Biblia. Verso 20. Entre ellos están Himeneo y Alejandro. Pablo no tenía miedo de mencionar nombres. Algunos predicadores dicen, nunca debemos mencionar nombres. Pero Pablo no tuvo miedo de mencionar a personas que estaban desviando a otros. Pablo dijo, entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Bien, primera de Timoteo, capítulo 2, verso 1. Exhorto pues ante todo que se hagan oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. En otros pasajes hemos leído que siempre tenemos que dar gracias en todo momento y por todo. Y aquí encontramos otro versículo maravilloso, que no solo debemos dar gracias en todo momento ni por todas las cosas, sino que por todos los hombres. ¿Has leído ese versículo? ¿Has aprendido a dar gracias por todos los hombres? Tu Biblia dice en el verso 1, den acciones de gracias por todos los hombres. ¿Sí? ¿Lo dice? Eso significa que debemos decir, Señor, te agradezco por todos, por los que me hacen daño y por los que me hacen bien, porque tú haces que todo coopere para mi bien. No puedes hacer eso a menos que creas en Romanos 8, verso 28. Y dice que especialmente deben orar por los reyes y por los que están en autoridad. ¿Y sabes quién era el emperador en Roma cuando Pablo escribió esto? Nerón, uno de los peores emperadores, un perseguidor de cristianos que más adelante mandó a decapitar a Pablo. Y aún así Pablo dice, tenemos que orar por ellos. Así que no oramos solo por las autoridades que son piadosas. Incluso si es la persona más impía como Nerón, que persigue a los cristianos y corta la cabeza de los apóstoles, hay que orar por él. ¿Por qué debemos orar? Debemos orar para que Dios detenga las fuerzas de las tinieblas e impida que obstaculicen sus propósitos en la tierra. ¿Qué debemos orar en la India? No esperamos que los creyentes lleguen al poder en el gobierno. No, yo no oro por eso. Dejen que sean los incrédulos. En el tiempo de Pablo no habían creyentes en puestos de autoridad, pero oramos porque tenemos el poder de pedir al Dios Todopoderoso
que es la mayor superpotencia del universo, para influir en los gobiernos de cada nación. He creído en eso por muchos años. En nuestra iglesia siempre hemos orado en tiempos de elecciones para que Dios controle las decisiones que tome el gobierno. Y creemos que Dios hace lo que hace. Ahora, si no tienes fe, por supuesto, no ores. Si no tienes fe en que el Dios Todopoderoso en el cielo puede controlar el gobierno pequeño en un país, entonces, por supuesto, no deberías orar. No sirve de nada orar sin fe. Pero espero que tengamos fe de que pocas personas que viven vidas piadosas y tienen una buena conciencia pueden orar e influir en el gobierno de un país para que se cumplan los propósitos de Dios en esa nación. A veces la voluntad de Dios puede ser que su iglesia pase por persecución. Los primeros cristianos fueron perseguidos por casi 200 años. Y está bien, puede que su voluntad sea que haya persecución en la India. Jesús dijo, todos los hombres los odiarán en los últimos días. ¿Cómo podemos orar en contra de lo que él mismo dijo que ocurriría? También dijo que en los últimos días habría hambrunas, terremotos y guerras. No podemos orar pidiendo que no hayan hambrunas, ni terremotos, ni guerras. Eso sucederá. No podemos orar en contra de lo que Jesús dijo. Solo debemos aceptarlas. Pero sí podemos orar para que las fuerzas de las tinieblas sean detenidas. En 2 de Tesalonicenses 2, versos 6 y 7, leemos acerca de una influencia que detiene en el mundo. Esa es la obra del Espíritu Santo a través de la iglesia. Pero un día el Espíritu Santo dejará de detener y entonces el anticristo se manifestará. Pero hasta que llegue ese día debemos de orar por los que están en autoridad en nuestro país e influir en ellos con nuestras oraciones. Esa es la mejor manera, no uniéndonos a la política. Podemos influir mucho más en el gobierno con oración que involucrándonos en la política. Nuestra oración no es para que no seamos perseguidos, sino según 1 Timoteo 2, versos 2 y 3, para que podamos vivir una vida tranquila con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable. Y si a Dios le place que seamos perseguidos, está bien. Luego, Pablo dice en el verso 4, pues Dios quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Es un versículo maravilloso que nos enseña que Dios quiere que cada uno de los 6.000 millones de personas en el mundo sea salvo. No dejes que nadie te diga lo contrario. La voluntad de Dios es que cada persona en este mundo sea salva. Dios no ha predestinado a nadie para ir al infierno. Este versículo enseña que Dios no solo quiere que todos sean salvos, sino que también lleguen al pleno conocimiento de la verdad acerca de Él. No basta solo con ser salvo. El significado de este verso es, una vez que una persona es salva, la siguiente parte de la voluntad de Dios es que llegue al conocimiento pleno de la verdad sobre Dios. En el versículo 5 leemos, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. ¿No es interesante que 35 años después de que Jesús ascendió al cielo, el Espíritu Santo todavía lo llama Jesucristo hombre? No Dios hombre. Él es Dios. Pero Jesús tomó nuestra naturaleza tan completamente que aún hoy, después de 2000 años, se le llama Jesucristo hombre. Verán, Jesús vino y tomó nuestra naturaleza y la ha llevado al cielo para representarnos y nos ha dado de su naturaleza para representarlo a Él en la tierra. Esto es lo que significa. Él tomó nuestra naturaleza para representarnos en el cielo y nos dio su naturaleza para representarlo en la tierra. ¡Qué maravilloso intercambio! Jesús está haciendo fielmente su parte en el cielo, representándonos delante del Padre. Y Él nos ha dado la naturaleza divina para representarlo de la misma manera en la tierra. Así como Él está de pie delante del Padre, nosotros debemos estar de pie delante de las personas en su nombre, porque Él está de pie en nuestro lugar delante del Padre. Eso es un mediador. Bien, en el verso 9 en adelante, Él habla sobre cómo las mujeres deben vestirse y comportarse. Dice, en cuanto a las mujeres, se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia. Eso significa que una mujer
Debe tener cuidado de que la forma en que se viste no provoque a otros a verlas con lujuria. Muchas mujeres siguen las modas del mundo, las cuales están diseñadas para provocar lujuria en los demás. Debes asegurarte de decirle al sastre cómo coser tu ropa. Dile que no quieres las modas que otras personas están usando. Si esas modas implican una exposición indecente de tu cuerpo o es muy provocativa para los demás. Una mujer debe vestirse con modestia, pero eso no significa que deba ser descuidada. Yo creo que es bueno que todos los hermanos y hermanas se vistan de manera limpia, decente e incluso elegante. Y en especial una mujer. Ella debe procurar ser lo más atractiva posible, pero no de una forma provocativa, que incite a los hombres a la lujuria. Esto es algo muy práctico. Y miren lo que sigue diciendo en el versículo 9: sin peinados ostentosos, ni con oro, ni perlas, ni con vestidos costosos. Encuentro que algunos predicadores en ciertas iglesias enfatizan la parte de no usar oro, pero no enfatizan lo de no usar vestidos costosos. No entiendo por qué. Le dicen a una hermana que se quite sus aretes de 800 rupias, pero no dirán nada sobre su vestido de 10,000 rupias. Yo digo, ¿cuál es la diferencia? Está en el mismo versículo. Bueno, no estoy aquí para decidir sobre esas cosas, pero yo digo, toma la palabra de Dios. Ahora, el énfasis principal aquí no es hacerte atractiva en lo exterior. El versículo 10 dice que se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios. Luego habla de cómo debe comportarse la mujer en la iglesia. Recuerda, el tema de Timoteo es la iglesia y su pastor. Luego Pablo dice en 1 Timoteo 3, versos 14 y 15: escribo estas instrucciones para que si me retraso, sepas cómo hay que comportarse en la iglesia. Claro, debemos ser así todo el tiempo, pero especialmente cuando vienes a las reuniones de la iglesia. Vístete con modestia, no intentes hacerte atractiva. Y en la iglesia la mujer debe aprender con serenidad, con toda sumisión. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 11. Eso no significa que no pueda enseñar a sus hijos en casa, ni que pueda dar clases en la escuela dominical. Tampoco significa que no pueda ser evangelista y predicar el evangelio incluso a hombres inconversos. Ella puede hacer eso. Primera de Timoteo 3, verso 15 nos deja muy claro que él está hablando sobre cómo comportarse en la iglesia. Así que en la iglesia las mujeres deben aprender en silencio y sumisión. Versículo 11. Y en la iglesia no les permito a las mujeres que les enseñen a los hombres, ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio. Versículo 12. Esto no significa que no puedan orar o profetizar, porque leemos en Primera de Corintios capítulo 11 que pueden orar, profetizar y también cantar, pero deben guardar silencio en el sentido de que no deben enseñar a los hombres en la iglesia. No debe levantarse como maestra. Pueden dar testimonio en la iglesia y compartir una palabra que haya sido de bendición para ella, pero no debe enseñar ni ejercer autoridad. Tampoco debe ser anciana en una iglesia. Si lees en Romanos capítulo 16, encuentras al menos a 5 mujeres mencionadas allí que eran colaboradoras del apóstol Pablo. Ellas trabajaban y no solo en cocinar, realmente servían al Señor, en evangelismo y en otras cosas. Así que las mujeres tuvieron una parte tremenda en el ministerio de la iglesia primitiva. Piensa en un país como la India. Es muy difícil que un hombre hable con una mujer inconversa. Entonces, ¿quién va a alcanzar a ese 50% de población de mujeres? Las hermanas de la iglesia. Por eso creo que las mujeres tienen un gran ministerio de consejería, evangelismo y pueden alcanzar a la mitad de la población de la India. Y no debemos reprimir ese ministerio. Pero en cuanto a la autoridad, la primera razón está en el versículo 13. Dios primero creó a Adán y luego a Eva. Y la segunda razón está en el verso 14. No fue Adán el engañado por Satanás, la mujer fue engañada.
Por eso la mujer no debe enseñar, porque es más propensa al engaño que el hombre. Muchas sectas han surgido a través de mujeres, pero también dice que el ministerio de una mujer puede ser tener hijos. Eso también es un ministerio. No pienses que no lo es. Y estoy seguro de que Timoteo, quien recibió esta carta, lo creía, porque él mismo llegó a ser apóstol porque tenía una madre piadosa. Él era consciente de que si no hubiera sido por su madre, él nunca habría llegado a ser apóstol. Mucha gente no se da cuenta de que discipular a los hijos en casa es principalmente la labor de la madre, en cierto sentido, porque ella es la que está con ellos la mayor parte del tiempo. Conocí a una madre que tenía 12 hijos y ella decía, así como Jesús, yo también estoy entrenando a 12 discípulos. Eso es absolutamente correcto. Así que dice el verso 15, sin embargo, las mujeres se salvarán al tener hijos. Hubo una maldición sobre la tierra. Y el Señor le dijo a Eva en Génesis capítulo 3, darás a luz a tus hijos con dolor. Así que cuando Pablo habla aquí de Adán y Eva, recuerda eso y les dice a las mujeres que no deben temer el parto. Dios cuidará de ellas en el momento de dar a luz. Solo deben permanecer en fe y amor. En el capítulo 3 habla sobre los requisitos para los ancianos, diáconos y diaconisas, es decir, siervos hombres y mujeres en la iglesia que tienen ciertos ministerios. En Primera de Timoteo 3, verso 1 al 7, se mencionan los requisitos para los ancianos. Si alguien aspira al cargo de anciano, debe tener un buen testimonio y no debe tener más de una esposa. En aquellos días había hombres que estaban casados con 2 o 3 esposas y supongamos que el hombre y sus 3 esposas se habían convertido. ¿Qué se debía hacer? Pablo dijo, pueden convertirse, pueden venir a la iglesia, pero el hombre debe vivir con una sola esposa, mantener distancia con las demás y apoyarla financieramente. Pero tal hombre no podía ser anciano en la iglesia, aunque podría ser un buen hermano, pero aún así no debía recibir la responsabilidad de ser anciano. Es bueno que los ancianos de las iglesias sean hombres casados, porque deben aconsejar a personas casadas. Dice en el verso 2, un anciano debe ser sobrio, sabio, respetable, hospitalario, apto para enseñar. Verso 3, no debe ser amante del vino ni de una vida cómoda. No debe ser el tipo pendenciero que siempre pelea con otros, sino que debe ser amable, no debe ser contencioso, es decir, buscar pleitos ni amar el dinero. Este es un requisito muy importante. Observa cuánto énfasis hay en el Nuevo Testamento sobre la libertad del amor al dinero, algo que nunca se encuentra en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se advierte del peligro de las riquezas, pero aquí el énfasis está en ser libre del amor al dinero. En los versos 4 y 5 dice que debe ser alguien que pueda tener sujetos a sus hijos, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Si no puede cuidar de 3 hijos en casa, ¿cómo cuidará de 300 personas en la iglesia? Es imposible. Así que la manera en que un hombre dirige su hogar, lo mantiene en orden y educa a sus hijos es uno de los requisitos para tener responsabilidad en la iglesia. Esto nos enseña que nuestra vida en el hogar y la manera en que criamos a nuestros hijos es muy importante si queremos ser siervos del Señor. A veces en algunas iglesias se ve que los hijos del predicador son los que tienen el peor comportamiento, lo cual es muy triste. Un hombre así nunca debería ser un anciano. Dice en los versos 6 y 7 que no debe ser un recién convertido, porque puede caer en orgullo. También debe ser alguien que tenga un buen testimonio entre los de afuera de la iglesia. Luego habla acerca de los diáconos en los versos 8 al 10. Dice que no debe ser de doble hablar. Significa que no debe decir una cosa a una persona y otra a otra persona. Deben ser sinceros y rectos. Los diáconos son los que se encargan de los asuntos prácticos, como las finanzas, la tesorería, ayudar a las viudas, distribuir alimentos y muchas otras tareas prácticas, mientras que los ancianos son los líderes espirituales de la iglesia. En el verso 9 dice que también deben ser personas que guarden el misterio de la fe con una conciencia limpia. Luego, en el verso 11 habla de las diaconisas. Las mujeres que tienen un ministerio en la iglesia no deben ser calumniadoras. Y quiero decirles que la palabra griega que aquí se traduce como calumniadoras es
diabolos, la cual se traduce como diablo en otros pasajes. Así que lo que Pablo está diciendo es que las mujeres no deben ser como pequeños diablos, es decir, personas que siempre hablan mal y son chismosas. Por supuesto, los hombres tampoco deben ser pequeños diablos, pero las mujeres tienen una mayor tendencia para chismear que los hombres, porque los hombres están trabajando fuera y muchas veces las mujeres estando en casa no tienen nada que hacer. Así que deciden visitar a otras mujeres. Y si se quedan hablando media hora, está bien, pero después de 45 minutos empiezan a hablar de otras personas. Así que las mujeres no deben ser calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. Y solo tales mujeres deben recibir un ministerio en la iglesia. Dice en el verso 12, el diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos. Incluso los responsables de los asuntos prácticos en la iglesia deben saber dirigir bien a su familia. Luego dice en los versos 14 y 15, escribo estas instrucciones para que sepan cómo hay que comportarse en la iglesia. En el verso 16, Pablo pasa a otro tema. Y ese tema es el que también aparece más adelante en el capítulo 4. Y ese tema es el gran misterio de la piedad. En la sesión anterior les mencioné que hay dos grandes misterios. Uno se menciona aquí en el versículo 16, Cristo viniendo en la carne. El otro está en Efesios 5, verso 32, la iglesia siendo una sola carne con Cristo. Un misterio se refiere a algo que no puedes explicar. ¿Cómo puede Dios ser hombre? No lo sé, no lo puedo explicar, pero lo creo. El verso 16 dice, el Dios fue manifestado en la carne, Él vino como nosotros. Créelo, es muy importante creerlo. Este es el secreto de la piedad. Misterio significa secreto. La traducción Living Bible lo parafrasea de esta manera. ¿Cuál es el secreto de la piedad? ¿Cuál es el secreto de vivir una vida piadosa? La respuesta está en Cristo, quien vino a la tierra como hombre. Ahí está el secreto de vivir una vida piadosa. Hubo un hombre que vino en la carne, caminó en esta tierra y aún así vivió una vida piadosa. Por eso nosotros también podemos vivir una vida piadosa. Él es la prueba de que un hombre puede vivir una vida piadosa, puede vencer la concupiscencia de los ojos, puede controlar su carácter, los celos, las amarguras y todas esas cosas. Primera de Timoteo 3, verso 16 dice que el secreto de una vida piadosa está en Jesucristo manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu. Significa que el Espíritu Santo examinó cada área de su vida y declaró que era 100% puro. Los ángeles contemplaron este gran misterio de Dios hecho carne, caminando en la tierra como hombre, siendo tentado y venciendo en todas las áreas, proclamado entre las naciones, creído en el mundo cuando estuvo aquí, recibido arriba en gloria. Este es el secreto de la piedad y este es el camino que también debemos seguir. Hoy estamos en la carne. El Espíritu Santo examina nuestra vida para ver si somos puros. Los ángeles nos están observando. Leemos eso en Efesios 3, verso 10. Nuestra vida es una proclamación a las naciones sobre lo que es el Evangelio. Por medio de ella la gente cree y un día también seremos llevados arriba en gloria si somos fieles. Pero en contraste con este misterio de la piedad, leemos en 1 Timoteo 4, verso 1, que el Espíritu dice claramente que en los últimos días la gente predicará otro misterio de la piedad. Algunos prestarán atención a espíritus engañadores, porque una gran cantidad de estos espíritus vendrán al mundo en los últimos días. Algunos prestarán atención a doctrinas de demonios. Ahora, cuando ustedes leen doctrinas de demonios, piensan en algo horrible, ¿verdad? ¿Sabes qué es una doctrina de demonios? Cosas como las que menciona el versículo 3. Prohibirán casarse. ¿Eso te suena como una doctrina de demonios? Pablo dice que algunos enseñan que no casarse es el camino a la piedad. Ellos están enseñando que el secreto de la piedad es no casarse. Eso es una doctrina de demonios. Otro ejemplo, verso 3, no comas ciertos alimentos. El ayuno es el secreto de la piedad. Eso también es una doctrina de demonios. Son cosas que parecen buenas. Otro ejemplo, el secreto de la piedad es disciplinarte a ti mismo. Pablo dice tonterías. El secreto de la piedad es Jesús quien vino en la carne. Mírenlo a Él y síganlo. El secreto de la piedad no está en evitar casarse, ni en dejar tu trabajo, ni en ayunar, ni en disciplinar tu cuerpo. No.
El secreto de la piedad está en ver a Jesús, quien vino en nuestra carne y vivió como nosotros. Mírale a Él, hazlo tu ejemplo y deja que el Espíritu Santo te transforme a su semejanza. Ese es el secreto de la piedad y eso es lo que debemos proclamar en la iglesia. Por eso en cada iglesia debemos exaltar a Jesús, quien vino en la carne, como un ejemplo para que todos lo sigan. De lo contrario, terminarás produciendo una iglesia llena de reglas y regulaciones. Hermanos, hay que ayunar, hay que orar y hay que leer la Biblia. Todas esas cosas son buenas, pero pueden convertirse en doctrinas de demonios si no exaltan a Jesucristo como ejemplo para todos. Si alguien no quiere casarse como Pablo, está bien, pero no prediques eso como un secreto de la piedad. Si alguien quiere ayunar, está bien, pero ese no es el secreto de la piedad. En el verso 2, Pablo dice que la razón por la cual muchos son engañados es porque tienen hipocresía en su vida. Son mentirosos, no son honestos y tienen la conciencia endurecida. Si hay hipocresía en tu vida o mentira o una conciencia endurecida, eres un candidato perfecto para ser engañado por las doctrinas de demonios. Luego le dice a Timoteo en el versículo 6, si enseñas estas cosas a los hermanos, que el secreto de la piedad está en Cristo que vino en la carne, serás un buen servidor de Cristo Jesús. ¿Quieres ser un buen siervo de Jesús? Enseña estas cosas a los demás. Serás un buen servidor de Cristo Jesús, nutrido con las verdades de la fe. Pablo añade en el versículo 7, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Ya saben cómo son las ancianas que no tienen nada más que hacer. Se sientan y se la pasan contando historias. Él dice, Timoteo, no pierdas tu tiempo escuchando esas fábulas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Así que Pablo no está en contra de la disciplina. Hay una gran necesidad de disciplina en la vida de todo cristiano, también de ayuno y oración. Pero el secreto de la piedad es que Cristo vino en la carne y que el Espíritu Santo nos hace semejantes a Él. Luego dice en el verso 8, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Eso significa que si vives una vida piadosa, incluso mejorará tu salud física. Eso es lo que quiere decir. Puedo estar físicamente más sano si vivo una vida piadosa. Si estoy libre de celos, libre de amargura, libre de ansiedad, no tengo problemas de acidez, no tengo asma, no tengo artritis, no tengo migrañas. Soy librado de muchas cosas cuando vivo una vida piadosa. Ahora, no estoy diciendo que estas enfermedades no puedan venir por otras razones, pero en muchos casos estas enfermedades surgen a causa de mucho pecado en la vida de una persona. Así que dice en los versos 8 al 10, pues tiene promesa para la vida presente y también para la vida futura. Es por eso que trabajamos. Ahora dice en el verso 12, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Timoteo era un joven en la iglesia de Éfeso y había muchas personas mayores que él en esa iglesia. Y cuando un joven tiene que dirigir una iglesia, puede sentirse intimidado por las personas mayores en su iglesia, particularmente si algunas de ellas son personas ricas e influyentes. Pero Pablo anima a Timoteo a no permitir que lo intimiden, sino a ser un ejemplo con su vida, en la forma piadosa en que habla, en la forma en que se comporta, en su amor por ellos, por su fe en medio de todas sus pruebas, en la pureza que tiene en su vida y en cada área. Él debía mostrarse como un ejemplo. Ahora, esto contrasta directamente con lo que Pablo dijo en 1 Timoteo capítulo 4, verso 1 al 4. Los falsos maestros simplemente enseñan, mientras que los verdaderos maestros enseñan con el ejemplo. Los verdaderos maestros enseñan con sus vidas. Los falsos maestros solo imparten ciertas doctrinas. No seas maestro de doctrinas. Primero, sé un ejemplo. Estudia las escrituras y enseña las escrituras. En el verso 13 enfatiza la lectura pública de las escrituras, porque las personas sentadas en la congregación no tenían una Biblia en esos días. Por eso tenían que leer grandes secciones de las escrituras, porque sólo así las personas podían entenderlas. Hoy no necesitamos leerlas en grandes secciones públicamente porque todos tienen una Biblia.
Pablo le dice a Timoteo, sé un ejemplo, dedícate a leer las escrituras, exhorta y enseña. Y luego, en el versículo 14, le menciona algo importante. No descuides el don espiritual que está en ti. No pienses que puedes servir a Dios solo porque estudiaste la escritura y solo porque tu vida es un buen ejemplo. Esas son cosas buenas. Míralo de esta manera. Verso 12, sé un buen ejemplo. Verso 13, dedícate a leer las escrituras. Y versículo 14, no descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía. Pablo le recuerda a Timoteo que él y otros ancianos le habían impuesto las manos y en ese momento él recibió un don espiritual cuando fue ungido con el Espíritu Santo. Y Pablo lo anima a que él ejerza ese don espiritual. La Biblia dice en 1 Corintios 14, verso 1, deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen. Anhela intensamente el don de poder hablar de tal manera que nuestras palabras lleguen al corazón de las personas como una flecha, como las palabras de los profetas del Antiguo Testamento, como la palabra que sale de la boca de Dios, como dice en Isaías 55, verso 11. Mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía. Sé la boca de Dios. Para ministrar de esa manera necesitamos la unción del Espíritu Santo. Jesús la necesitó y todos la necesitamos también todo el tiempo. Hermanos y hermanas, Jesús dijo que sus hijos e hijas profetizarán. No es algo que recibes una vez y lo tienes para siempre, sino que debes buscarlo continuamente. Busquen esa unción y sean un ejemplo. Jóvenes, sean un ejemplo. No piensen que tienen que esperar hasta los 40 años para servir al Señor. A los 19 años nací de nuevo. Me bauticé a los 21 y empecé a predicar de inmediato. No sabía mucho, pero lo poco que sabía se lo enseñaba a los demás. Y a medida que fui creciendo, pude ir enseñando un poco más. ¿Cuándo puedes empezar a enseñar? ¿Acaso un estudiante de primer grado no puede enseñar al de preescolar? Claro que sí. A veces yo solía decirle a mi hijo mayor que le enseñara al menor cuando eran muy pequeños. ¿Por qué esperar hasta la vejez para predicarle a otros? En el momento en que te conviertes, comienzas a compartir con aquellos que saben menos que tú. Tal vez no puedes enseñar a las personas que saben más que tú, pero ciertamente puedes enseñar a una gran cantidad de personas que saben menos que tú. Y siempre habrá personas en el mundo que sepan menos que tú. Primeramente, los inconversos y segundo, los creyentes más jóvenes que tú. Así que siempre debes estar listo para compartir y buscar a Dios por los dones del Espíritu. Y él dice en el verso 15, esfuérzate en estos asuntos. ¿Has visto cómo un empresario se esfuerza mucho para ganar dinero y establecer su negocio? Tómate en serio el servir al Señor. Debes esforzarte mucho en estudiar las Escrituras, buscar los dones del Espíritu y en limpiar tu vida de todo lo que es impuro. Una traducción de este versículo dice, debes estar absorto en ellas. ¿Cuál es el significado de esa frase? Esa es una hermosa traducción. Cuando estás absorto en estas cosas, tu progreso se hará evidente para todos. Te daré un ejemplo. Una vez escuché una historia y conozco a una familia cerca de donde vivo que también experimentó esto. Una tarde estaban viendo un programa de televisión, no sé cuál, pero era un programa muy popular. Toda la familia lo estaban viendo y estaban absortos en el programa de televisión. Y los ladrones en Bangalore ya sabían cuando la gente estaba absorta en los programas de televisión. Y ese es el momento en que ellos aprovechan y dicen, estas personas están mirando televisión. Podemos entrar silenciosamente a la casa y llevarnos lo que querramos. Y así lo hicieron. Entraron y robaron, porque estas personas estaban absortas viendo la televisión. Ahora, es triste que estuvieran absortos en algo así. Apliquemos esto a algo bueno. Debo estar así de absorto en Cristo. Ellos estaban tan absortos en esa televisión que no se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo alrededor de la casa. Así también yo puedo estar absorto en Jesucristo y en la palabra de Dios de tal manera que las tentaciones del mundo no me van a perturbar. Aplícalo de esa manera. Si las personas pueden estar tan absortas en un programa de televisión que no se dan cuenta de lo que ocurre en la habitación de al lado, porque nosotros no podemos estar tan absortos en Jesucristo, en la palabra de Dios y en nuestro ministerio, sin sentir atracción por lo que los demás persiguen en el mundo. Este es el significado de absorto, totalmente entregado. Y si vives así, progresarás constantemente. Cada año serás un mejor cristiano y un siervo más eficaz del Señor.
Verso 16, Pablo exhorta a Timoteo a tener mucho cuidado en dos áreas. Número uno, su vida. Número dos, su enseñanza. Estas dos áreas debemos vigilar constantemente. Nuestra vida y nuestra enseñanza, ambas deben ser puras. Y Pablo dice que si perseveramos en estas dos áreas, te salvarás a ti mismo y a los demás. De acuerdo con el verso 16, primero tienes que salvarte a ti mismo y solo entonces podrás salvar a otros. En otras palabras, si tú mismo no has sido salvo de un hábito pecaminoso, ¿cómo podrás salvar a otros de él? Entonces, ¿quién debe ser salvo primero? Tú. Si predicas en un área donde no has sido salvo tú mismo, no vas a ayudar a nadie. Primero debes ser salvo tú. ¿Cómo lo logro? Estando absorto en estas cosas, cuidando tu enseñanza y tu vida. La vida cristiana es algo muy serio. Es como un empresario. Él no juega con su negocio, pero si lo hace, su empresa se va a la quiebra. De la misma manera, si vamos a servir al Señor, debemos perseverar y entregarnos más que cualquier empresario lo hace con su negocio. En el capítulo 5, Pablo habla sobre cómo cuidar a las viudas. En el verso 1 dice que es importante para los jóvenes como Timoteo tratar al anciano como a un padre y tratar a los más jóvenes como a hermanos. Versículo 2 trata a las ancianas como a madres y a las más jóvenes en tu iglesia como a hermanas, con toda pureza. Si sigues esta exhortación, no caerás en el peligro de la impureza, ni caerás sexualmente como tantas personas lo han hecho. Trata a las hermanas más jóvenes como tus hermanas y trata a las hermanas mayores como madres. Luego Pablo habla de cómo la iglesia debía cuidar de las viudas. Había muchas viudas porque en esos días muchos cristianos estaban siendo asesinados. Pablo dijo que si eran viudas jóvenes se les debía animar a volver a casarse. Si eran viudas mayores, la iglesia debía mantenerlas si sus propios familiares no podían hacerlo. Estas son instrucciones prácticas. Solo quiero resaltar algo aquí. En el verso 10 se mencionan algunas condiciones. No elijas a cualquier viuda. Asegúrate de que haya criado a sus hijos de buena manera, haber mostrado hospitalidad y si ha lavado los pies de los santos. Ese es el único versículo que nos enseña que no tenían el lavamiento de pies como una práctica regular en esas iglesias del primer siglo. Hoy en día algunas iglesias lo practican regularmente. No estoy en contra de ello, pero eso no fue lo que Jesús quiso decir cuando dijo, hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Lo que quiso decir fue que debían estar dispuestos a hacer cualquier servicio de humildad los unos por los otros, tal como Él lo había hecho. No es un ritual. Y este verso es el único que nos enseña que la iglesia primitiva no lo practicaba, porque si lo hacían no habría necesidad de un versículo como este. Si ella es una viuda que estuvo dispuesta a hacer servicios de humildad por otras personas, acéptenla. Eso es lo que significa. Y además, Pablo da algunas instrucciones importantes acerca de cómo tratar a los ancianos en la iglesia. En el verso 17 dice que los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor. Eso significa que deben ser remunerados adecuadamente. Verso 18, no pondrás bozal al buey que trilla, y el obrero es digno de su salario. Ahora bien, eso es una cita de lo que Jesús dijo en Lucas 10, verso 7. El obrero es digno de su salario. Y Pablo lo cita como escritura. Lo que Jesús dijo es que un hombre que trabaja para el Señor merece que se le pague por ello. No hay nada malo en eso. No debemos volvernos super espirituales y decir que los que sirven al Señor no deben recibir un pago. Bueno, si ellos se mantienen a sí mismos como Pablo está bien, pero de lo contrario está perfectamente bien pagar a un anciano que está sirviendo al Señor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Deben ocuparse de sus responsabilidades financieras. Por supuesto, ellos no deben andar pidiendo para sí mismos. Pero Pablo le dice a Timoteo que se asegure de que esas personas reciban su pago. En el verso 19 dice, no admitas acusación contra un anciano, a menos de que hayan dos o tres testigos. Verso 22, no imponga las manos sobre nadie con ligereza, sin asegurarte que realmente son guiados por el Señor. Guárdate libre de pecado. Timoteo también tenía un aguijón en la carne, verso 23. Sufría con frecuencia de dolores de estómago y no podía ser curado.
Así que Pablo lo animó en el verso 23 a tomar un poco de vino como medicina. En el capítulo 6, verso 4, Pablo advierte de nuevo a Timoteo que no se involucre en discusiones y contiendas de palabras. Luego, en los versos 6 al 10, Pablo exhorta a Timoteo a estar siempre contento con lo que tiene y a no involucrarse en la búsqueda del dinero. Pablo le está diciendo a Timoteo: conténtate con la medida de dinero que Dios te ha dado. Si tienes comida y ropa, sé feliz. Es muy fácil que un obrero cristiano se vuelva codicioso. Dicen los versos 9 y 10, los que quieren enriquecerse, especialmente en la obra cristiana, se destruirán a sí mismos, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero tú, verso 12, pelea la buena batalla de la fe. Recuerda la confesión que Jesús hizo ante Poncio Pilato: mi reino no es de este mundo. Pablo dice a Timoteo: nuestro reino no es de este mundo. Recordemos eso. Enseñemos a la gente rica a compartir lo que tiene con los demás, porque el dinero no es lo más importante. Una última palabra en el verso 20. Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Es un depósito muy sagrado. Y una advertencia más en el verso 20. Evita las discusiones profanas e inútiles y los argumentos. Guarda lo que se te ha encomendado y preserva ese evangelio y ese testimonio del Señor hasta el final. Oremos.